Buenos días, buenos días, buenos días. Dios los bendiga. Hoy estamos a 19 miércoles. Estamos celebrando a San Juan de Ribera. Bendiciones a todos los que por ese nombre, San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, que el Señor nos da ese conocimiento de gracia y bendición en esta hora de la mañana que estamos celebrando. Es en el nombre de Jesús, 17, 19 de enero, 18. Es martes, ¿verdad? Es martes, yo creí que era miércoles. Martes 18, déjenme rectificar. Sí, martes 18 de enero, San Juan de Ribera. En el nombre de Jesús, Dios nos bendiga y nos dé fortaleza en este caminar de bendición. Escuchamos esta alabanza que el Señor nos prepara en esta hora de la mañana, en la vida de los santos y en el Evangelio del día. Escuchamos y nos disponemos al Señor. Santidad, Señor, es un perfume que me envuelve y me deleita. Y la plenitud se respira cada día en tu presencia. No hay nadie más. Anhelo estar contigo y siempre adorar. En este lugar de tu presencia, en este lugar de tu amor, en este lugar de tu presencia, Jesús. En este lugar de tu presencia, en este lugar de tu amor, en este lugar de tu presencia, Jesús, no hay nadie más. Anhelo estar contigo y siempre adorar. En este lugar de tu presencia, en este lugar de tu amor, en este lugar de tu presencia, Jesús. En este lugar de tu presencia, en este lugar de tu amor, en este lugar de tu presencia, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús,
Bueno, pues entonces nos disponemos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecidos sean, hermanos, en este día frío, rico. El agua está ricamente helada de fría. Y en verdad, el sistema inmunológico, cuando se baña uno con agua fría, se reactiva en sintonía de un sistema natural de defensa. Y claro, algunas que no están con muy buena defensa les va mal, porque enseguida se enferman de gripe y enseguida tienen complicaciones bronquiales o sistema de respiratorio, simplemente gripas. Pero pues ahorita hay que tener mucho cuidado porque la situación de una gripa es muy delicada. Vamos a la vida de los santos. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Bendecido sea. Nació en Nápoles Juan de Ribera, arzobispo de Valencia. En Nápoles, nació en Sevilla, España, y todo lo contrario. Su padre era virrey de Nápoles. Nació sin el amor materno, porque la madre murió cuando él era todavía muy niño. Pero en sus familiares aprendió lo más admirable ejemplo de santidad. En su casa le repartían grandes limosnas a los pobres y ayudaba a los muchísimos enfermos muy abandonados. A un familiar suyo, Teresa Enríquez, le llamaban la loca por el Santísimo Sacramento, porque buscaba a los mejores uvas de la región para fabricar el vino de la Santa Misa y escogió los mejores trigos para hacer las hostias y trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía. Juan de Ribera estudió en la mejor universidad que existía en ese momento en España, la Universidad de Salamanca, y allí tuvo que profesor al muy famoso doctor, el padre Victoria. El arzobispo de Granada escribió después, cuando don Juan de Ribera fue a Salamanca a estudiar: yo era también estudiante allí, pero en el curso superior y de mayor edad que él, y pude constatar que era un estudiante santo y que no se dejó contaminar por las malas costumbres de los malos estudiantes. Cuando tenía unos pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años de edad, el Papa Pío no lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes. Organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a la gente contra los errores que enseñaban los enemigos de la religión católica. San Juan de Ávila escribió: estoy contento porque Monseñor Ribera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes, y él mismo les costea generosamente todos los gastos. El joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco cuando le pedían llevar la comunión a los enfermos, y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho, pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo. Los campesinos y obreros decían: vayamos a oír al santo apóstol. En 2 ocasiones vendió el mobiliario de su casa y toda la loza de su comedor para comprar alimento y repartirlo entre la gente más pobre en año de gran carestía. El día en que partió de sus diócesis de Badajoz para irse de obispo a otra ciudad, repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado y los mobiliarios que su familia le había regalado. Cuando lo nombraron arzobispo de esa ciudad, llegó allá sin un centavo a la ciudad de Valencia. Muchas veces en la vida le sucedió quedarse sin ningún dinero,
por repartirlo todo entre los pobres, pero Dios nunca permitió que le faltara lo necesario. Como arzobispo se levantaba a las 4 de la madrugada, dedicada 2 horas a leer las Sagradas Escrituras y otros libros religiosos, otras 2 horas a la dedicación de la celebración de la Santa Misa y a rezar los salmos. Luego durante 2 o 3 horas preparaba sus sermones y después de mediodía hasta la noche atendía a la gente. Todo el que quisiera hablar con él hallaba siempre abiertas las puertas de la casa del arzobispal. Visitó 11 veces las 290 parroquias rurales de su arzobispado, hasta los sitios más alejados y de más peligrosos caminos. Allá llegaba a evangelizar, a visitar a sus fieles católicos y a administrar los sacramentos de la confirmación. Después de emplear todo el día de predicar, en confirmar y atender a la gente, los párrocos notaban que en cada parroquia se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando libros religiosos. Desde el año 1569 hasta el 1610 hizo 2.715 visitas pastorales a la parroquia y los resultados de esta visita los dejó en 91 volúmenes con 91.000 páginas. Celebró 7 sínodos y reunió con todos los párrocos para estudiar para modos de evangelizar con mayor éxito a la gente. Los decretos de cada sínodo eran poquitos y bien prácticos para que no se les olvidara a que se quedaran sin cultura. Todos estos sínodos tenían por objeto principal obtener que los sacerdotes se hicieran más santos y de la misma forma el pueblo más santificado. Trataban a todos y a cada uno de los sacerdotes con más exquisita cortesía y amabilidad. Cada uno de ellos podía explicar: lo aprecio porque tuvo tiempo para mí. Cada año le hacía dedicar unos 10 días en silencio para hacer retiros espirituales. Siempre le advertían francamente los errores que debía corregir. Ahorita te doy un papelito, Che. Sí. Pero las correcciones las hacían en privado y lejos de los demás. A un joven sacerdote que iba a comenzar a confesar y dar dirección espiritual le dijo: mira, hijo, que usted es muy mozo y su oficio es peligroso. Y es que él mismo, recién ordenado sacerdote, tuvo sus peligros. Un día un joven penitente, con pretexto de que iba a confesar, lo declaró que estaba enamorado de él, una joven, y Juan rechazó valientemente aquella trampa y después logró que aquella pobre pecadora se convirtiera. En el colegio, en la universidad y ahora como obispo, que los libros siempre que lo libró siempre de caer en las trampas de la impureza fue el practicar mucho la mortificación y dedicar bastante tiempo a la oración. Se cumplía en su vida lo que decía Jesús: ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y la mortificación. Le agradaba mucho dar clases de catecismo a los niños y en persona los preparaba a la primera comunión. La gente veía con agrado al obispo sentado en un taburete en la mitad del patio, rodeado con muchos niños, enseñándole al catecismo. Les repartía dulces, monedas y otros regalitos a los que respondían mejor las preguntas del catecismo, y los más pobres les regalaba un vestido, el vestido de primera comunión. Para los jóvenes que venían nobles y tenían nobles ideas, puso un colegio en su propia casa arzobispal. Allí los iba formando con todo esmero y muy buena disciplina. Del colegio de San Juan de Ribera salieron un cardenal, un arzobispo, 12 obispos, numerosos religiosos y muchos líderes católicos. El rey lo nombró virrey del Valencia y así llegó a ser al mismo tiempo jefe religioso y jefe civil. Y la tranquilidad
que en muchos tiempos no reinaba en aquella región, llegó como por encanto, y él personalmente se preocupaba porque se administrara la justicia con toda seriedad. Una vez vino alguien a decirle que un juez le estaba haciendo injusticia por en un pleito. El señor arzobispo se fue donde el juez y le pidió que revisara todo el expediente, y el inocente fue absuelto. Después el juez contaba: un rico me había ofrecido dinero para que fallara en contra del inocente, pero vino el señor arzobispo y me convenció de que me obligara a hacer justicia, y logré que mi conciencia quedara en paz. La Santa Misa la celebraba con tal devoción que al acólito le decía que después de la elevación podía retirarse, pues él duraba hasta 2 horas en éxtasis allí en el Santo Sacramento después de levantar la hostia sagrada. Cansado al ver que la gente era muy indiferente para la religión, le pidió al Papa que le quitara aquel cargo pero el Santo Pontífice le pareció que él era el más indicado para ese arzobispado, y le rogó que hiciera el sacrificio por seguir en ese sagrado cargo. Así que por 42 años estuvo de arzobispo en Valencia, obteniendo enormes frutos espirituales. Murió en enero del año 1611. Cuando se supo la noticia de su muerte, los niños corrían las calles cantando: el señor arzobispo está en la gloria obteniendo el premio de su victoria. Durante las funerales, en el momento de la elevación de la sagrada hostia en la misa, los que estaban junto al cadáver vieron que abría los ojos y el rostro se le había sonrosado. Por ese momento, como adoración al Santísimo, el Papa Juan V lo llamó la lumbrera de todos los obispos españoles. Hizo muchos milagros. Fue beatificado en el año 1796 y fue declarado santo por el Papa Juan Pablo XXIII en el año 1960. Juan Rivera ruega por los universitarios, por los colegios, los sacerdotes y los obispos para que se vuelvan santos y salgan vencedores de los ataques del enemigo en la salvación que los acecha. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo varón que el Señor nos regala, Juan Rivera, que el Señor lo ha llenado de gracia en el caminar desde su ordenación, siendo arzobispo de Bardaja y después arzobispo de Badajoz y después arzobispo de Valencia. Y bueno, pues ahí el Señor lo llenó de gracia y bendición al acompañarlo con ese Espíritu de Dios. Es hermoso este caminar. No se nos olvide que la vida de los santos que estamos presentando tiene muy buena y hermosa expresión, pero también tuvieron una vida difícil en la tentación, una vida difícil en la situación de los pecados que le rodeaban. Y muchos de nosotros, yo antes también lo tenía como esa ilusión de que la vida de los santos nacieron así y la vida de los santos fueron así y así. Pero realmente es una constante lucha, realmente es una constante entrega, y es mantenerse en pie. No hay ninguna vida que se pueda santificar sino aquel que no se sabe levantar. Así que hoy le pidamos al Señor que, como San Juan de Rivera, nosotros tengamos esa situación de saber ver ese camino de trabajo que tenemos hoy, y en eso cumplir su voluntad. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron:
¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en el sábado? Él le respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero ir por ¿cómo se llama? Por el otro misal, que trae una muy hermosa y buena explicación sobre el Evangelio de hoy. Permítame tantito. Escuchen hermoso cómo dice la reflexión en el propio misal del mes. Dice así: las normas son importantes y hasta indispensables, pero su cumplimiento deja mucho que desear. Si lo hacemos desde los principios que las sustentan, las normas son muy valiosas. Más aún, sin esos principios, las normas se ponen muy feas. La ley puede convertirse en el mayor pretexto para las peores injusticias, porque cuando tú conoces la ley, enseguida señalas a aquel que no ha cumplido la ley, enseguida señalas a aquel que no ha cumplido las normas, y entonces ya tú te vuelves un regidor. Y entonces ya no te das cuenta de la cual esa norma fue hecha desde un principio para algo. Y por eso dice el Evangelio de Marcos, continuando con los elementos de identidad de los discípulos, ofrece ahora la necesidad de ver las leyes desde los valores en que se fundamentaron. Las leyes, ¿para qué se fundamentaron? Y es muy importante darnos cuenta de que las leyes fueron hechas para poder regir un bien común. Date cuenta que hoy las leyes no están acompañándonos del todo. Hay una ley a favor del aborto, una ley a favor de los léxicos gay, una ley a favor de quiénes más. Y esas leyes están en esa situación cuidando algo que no es producto de vida. La ley del sábado realmente es importante, sin embargo, desde la nueva perspectiva que ofrece Jesús, no valía para sí mismo ni estaba encima de la sobrevivencia de la persona. Cada ley que está encima de la sobrevivencia de alguna persona no es una ley, es un sometimiento a la esclavitud. Una vez más, la buena nueva del reino se convierte en el criterio fundamental para discernir las leyes, incluidas el sábado. Necesitamos reglas y leyes, es una verdad indiscutible. Pero igualmente es verdad que el único modo de no volvernos legalistas y tiránicos en el cumplimiento es revisar las leyes y cumplirlas desde los valores que piden y vivimos el proyecto del reino de Dios. ¿Solo cumplimos normas o también observamos principios? ¿O qué actitud caemos cuando somos legalistas, rígidos? ¿Qué podemos hacer para relacionar las normas con sus principios? Ahora bien, este contexto hermoso de la cual yo recordé ahorita
Y anoche, te vuelvo a repetir, la noche es cuando yo me pongo a preparar y empiezo a buscar algunos principios. Y siempre se presenta en el Evangelio, siempre se presenta como una breve reflexión que te pido que la hagas. Una breve meditación. Este es el martes, ese es el día de hoy martes, y hay que tener una pequeña reseña para poder explicar un poquito más el Evangelio. Pero no nos quedemos con eso, sino que cuando tú te pones en la presencia del Señor, ¿por qué se hicieron las leyes? Pues las leyes se hicieron para poder tener una situación de parámetros y de obedecer los principios. Si no hubiera leyes, cualquiera vendría a sentarse como quisiera al templo. Y algunas personas se sientan como si estuvieran así en el parque, allí bien extendido de sus manos, agarrado de las partes de atrás de las bancas. Otras se cruzan de piernas, y están cruzadas de piernas, ahí están. Y esa persona que realmente se siente a gusto como se sienta y no se da cuenta en el parámetro del ambiente circunstancial que no le dice nada. Y al no decirle nada tenemos que tener un poquito sentido de gracia para poder decirle, oye hermano, siéntate bien que estás en la casa de Dios, estás en la casa de papá. Figúrate que estás tú en la casa de tu papá y de repente vas y te extiendes a todo lo que tú quieres para sentarte así enfrente de él y te extiendes todos tus pies allí hasta arriba, o te cruzas ahí en medio de él, enfrente de él te cruzas así. Pues eso es una falta de respeto enfrente de tu papá, sabiendo que los espacios de tu casa a lo mejor no son tan amplios para tener esas posturas que no van siendo con formalidad. Ahora bien, aquí escuchamos en el Evangelio que Jesús iba caminando en los sembrados como lo que es maestro. Jesús no tiene una aula para enseñar. Jesús agarra la naturaleza, el medio ambiente, las circunstancias del día y de la noche y realmente nos da grandes enseñanzas que nos van llevando a tener luz en ese caminar de gracia y bendición. Por eso cuando nosotros escuchamos que Jesús va caminando por los sembrados es porque viene con las enseñanzas propias. Acuérdate, el reino de los cielos se parece a el tesoro escondido en el campo. Pues eso no, la práctica de la aula no lo va a poder aprender, sino que lo vio en el caminar de su vida. Y si tú recuerdas la historia de nuestro México, cuando era la situación de los hacendados, y que de repente en esa situación de los hacendados hubo la persecución revolucionaria, donde el hacendado sabía que lo iban a matar por quitarle y despropiarlo de todos sus bienes, y el hacendado agarra una olla de barro y echen todo lo de oro, echen todo lo valioso, echen todo lo que tengamos de dinero, y echaron en la olla de barro todo lo que había, y se iba el hacendado a unos cuantos kilómetros retirados de la hacienda a enterrar la olla. Pues sin lugar a dudas, si te estoy hablando de nuestro México, pues creo que eso se hizo en todos los países cuando había una situación de persecución religiosa, persecución civil, persecución revolucionaria. Y entonces en esa situación, pues todos los que tenían una vida cómoda, pues hacían lo mismo, de tal manera que escuchando ese pasaje bíblico de la cual Jesús dice que el reino de los cielos se parece a uno que encontró un tesoro escondido, pues yo a mi mente, por lógica, es que ese tesoro alguien lo enterró ahí, y al enterrarlo específicamente fue de esta forma. Llegó los revolucionarios y al ver que estaba una hacienda con mucha amplitud, significa que hay riqueza, que hay bienes, pero no encontrando nada, mataron a los que estaban habitando, incluyendo a el dueño de la propiedad. ¿Y dónde quedó ahora la olla? Nadie supo, nadie sabe. Pasan los años, pasan 100 años, pasan 200 años y empieza a verse
que en los lugares de esos empiezan a construirse, a edificarse, a hacer cimentación y encuentran la olla. Y pues esa naturaleza de la cual está el Señor hablándonos, nos habla de aquel que barbechó. Ahora con esto te quiero decir que Jesús ocupa la naturaleza y el medio ambiente para la enseñanza. Y por eso Jesús viene entre los sembradíos y en el momento de encontrarse con los sembradíos, agarran los discípulos y con la semilla de las espigas tostadas la refriegan y comienzan a comerse la semilla, comienzan a paladear la semilla. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues quiero decirte que realmente Jesús observa esa situación de necesidad. Pero pues, ¿qué es una vaina de semilla? Gracias a Dios a todo el sembradío. ¿O qué es 3, 5 vainas por persona por todo el sembradío que el Señor les ha regalado? Pero enfrente de ellos están los fariseos que están mirando cómo vienen los discípulos y ellos vienen con esas semillas de trigo, pues agarrándolas y comiéndolas por el sentido de ver. Y los discípulos señalan a Jesús: ¿por qué hacen tus discípulos algo que está prohibido hacer en sábado? Entonces acuérdate que el Señor nos dice aquí que no valía, dice, no valía Jesús, no valía por sí mismo ni estaba por encima de la sobrevivencia de la persona. La ley del sábado realmente era importante, sin embargo, desde la nueva perspectiva que ofrece Jesús, no valía por sí mismo encima de la persona, no tiene validez. Ahora, si tú quieres tener una ley y esa ley tú la conoces tal cual como es, pues lo primero y lo más indicado sería que tú lo cumplieras y el reflejo de tu vida sería una constante entrega de bendición. Una constante entrega de bendición es el reflejo de vida. Si tú y yo conocemos la ley solamente para señalar a aquel que no la cumplió, pues realmente no es ese no es el plan. Pon tú que hay una ley rígida de la cual tenemos que entrar con devoción y piedad y con las manos juntas al templo y punto. Pero porque aquel no está así y porque aquel se encuentra así con las manos así asustadas o metidas en los bolsillos, pues ya están faltando, realmente no. Pero cuando te vean a ti y a mí con ese espíritu de la cual venimos a lo que venimos, con esa entrega de la cual hacemos este acto de devoción y de piedad, pues realmente el Señor nos invita a darnos cuenta de que debemos de ser luz. En cada acto de devoción, en cada ejemplo, debemos dar testimonio en cada expresión de nuestra vida, expresión de nuestro entrega. Por eso Jesús les dice, no han leído. ¿Por qué? Porque ustedes son los más indicados para saber qué fue lo que pasó en el tiempo del sacerdote Abiatar cuando llegó David con sus soldados. Si lo han leído, ¿por qué ahorita quieren hacer señalamientos sobre el tema de la que está prohibido hacer? Porque David no pecó, David no faltó, David tenía hambre y comió de los panes que no podían comer él ni sus hombres, solamente los sacerdotes, y no por eso faltó. Entonces hoy el Señor nos está invitando a darnos cuenta de que todas las leyes que tú conoces, normas que tú conoces, no son para ponerlas encima de los demás. Que si te rige, sí, te debe regir a ti y a mí, y debemos de cumplirlas. Por eso en ese caminar, a veces la situación de las leyes hoy en nuestro mundo, pues ya no sabemos cómo están, porque pues a veces defienden al narcotraficante, ¿no? Porque es inhumano cómo lo están tratando ¿cómo se llama? En la cárcel. Cuando
nos damos cuenta que realmente pues intoxicó y compró y mató y sádicamente tasajó a muchas otras personas. Ahora, con esto, el estar en la cárcel es una situación de culpa, de merecimiento, correcto, pero de que estemos viéndolo porque los derechos humanos ahora ya quieran defender a quien en una pareja de varones quiera adoptar y digan que es por derecho humano, que tienen derecho a eso. Perdóname, pero la creación está en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, que son los únicos que tienen derecho a la naturaleza de un hijo, el varón y la mujer. Entonces, cuando la ley se está comportando así, pues ya vamos en muy malos caminos. Si nuestros jueces, si nuestros legisladores, si nuestros regidores, si nuestra Cámara de Diputados y Cámara de Legisladores están con una constante oscuridad, pues realmente vamos muy mal. Porque esas leyes no están defendiendo la vida y no están defendiendo la salud. Y hoy nos invita el Señor a que nos demos cuenta que la ley, veamos el principio de la ley, para qué fue hecha y para qué está. ¿Cómo va a ser que hoy, porque me estorba el papá que ya está viejito, le puedo yo dar la situación de la cicuta, como anteriormente se llamaba? Darle una muerte plácida. Se llama, ¿cómo se llama? Se llama eutanasia. Y dejarlo que se muera. O aquellos que, por consiguiente, salió embarazada la chica porque está trabajando, porque tiene un buen haber social, porque tiene un buen trabajo laboral, porque tiene una muy buena familia de renombres, pues entonces hay que abortar. Y si ella tiene sentido de abortar y los papás no quieren que aborte, ella tiene en su ley la defensa. Y fíjate, ahí estamos en una situación de ley retorcida. ¿Y qué más podemos decir, hermanos? Por eso, cuando Jesús nos habla de la cual David no pecó, sino tuvo una necesidad, hoy nos invita el Señor a vivir esa gracia en su presencia, esa luz de su misericordia y de su amor. Que Dios nos colme de gracia y bendición por los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús. Asístenos en este día, martes de gracia y bendición, día de San Juan Rivera, día del Señor, 16 de enero, día del Señor. Bueno, pues en esta noche, después de la Eucaristía que vamos a transmitir con la bendición del Señor, les invito, vamos a tener la conferencia en torno a la gracia de mi Señor, por ahí está la invitación aquí, pero deseamos también transmitirla a través del Facebook en el nombre de Jesús. Bueno, pues quedas invitado, después de la Eucaristía, quedas invitado al banquete de mi Señor. Dios los colme de gracia y fortaleza. Feliz martes para todos.